Bienvenidos a un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Como hacemos en cada serie en la que nos ocupa, estamos compartiendo con todos nosotros esa visión que tenía Jesús sobre la predicación del Evangelio hacia aquellos que todavía no le conocen a Él. Como hemos visto a lo largo de diferentes capítulos, el compromiso del creyente por compartir al Jesús que conoce como un testigo fiel y verdadero de lo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros, se convierte sin ninguna duda en uno de los grandes objetivos de nuestra vida como creyentes. Comenzamos el programa de hoy y lo hacemos presentando el título y la serie. Hacer amigos para Dios. Esa es la serie que estamos tratando. Y estamos en el capítulo 9, desarrollando una actitud ganadora. O dicho de otra manera, desarrollando una actitud que nos permita llegar al corazón de las diferentes personas que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra existencia. Comenzamos recordando un texto para reflexionar, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prestos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Si analizamos detenidamente este versículo, nos encontramos con dos realidades. Primeramente, habla del que va a comunicar el Evangelio. Antes glorificad en vuestros corazones a Jesús. Y en segundo lugar, estar preparados para poder compartir nuestra esperanza con todo el que la demande. La misericordia de Jesús se extendió incluso hasta los pecadores con la más baja condición social y espiritual. La profundidad de su perdón era infinitamente superior a la profundidad del pecado del ser humano. Y esto nos marca una primera idea que resulta importante para nuestra comprensión. Jesús ayudaba a que los seres humanos se integraran física, mental y espiritualmente, no solo socialmente, sino también en su relación con Dios. Y ese va a ser el tema fundamental del estudio en este día. Te invitamos a que continúes con nosotros y recuerda, dos son las facetas. Glorificad en vuestros corazones a Dios. Y en segundo lugar, estás prestos, estar ágiles para poder compartir con otros. La primera de las secciones en el programa de hoy tiene que ver con presentar la verdad con empatía. Es decir, plantear la verdad como el único objetivo de nuestra relación con los demás, pero hacerlo teniendo en cuenta presentar la verdad con amor o con empatía es justamente la misma idea que queremos meditar y presentar en el programa de hoy. Para eso vamos a entrar a un texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 hasta el 10. Y nos dice: pero con respecto a la venida del Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos. Pablo escribe esta carta acompañado por otras personas que eran fieles compañeros en su ministerio. Y dice: a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar,
Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por escrito como si fuera nuestro, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera. Con este versículo queremos establecer primero cuál tiene que ser la condición del que predica el Evangelio. A veces cuando hablamos con otras personas y tienen diferentes argumentos, nuestra relación con Jesús se ve alterada, porque a veces no tenemos los suficientes argumentos para rebatir. Y aun siendo un problema, siempre tenemos que tener en cuenta lo que cree, el tipo de persona con la cual compartimos el Evangelio y sobre todo dejarle un espacio profundo para que se exprese según esté en su corazón. Y el apóstol sigue diciendo, a nadie os engañen de ninguna de las maneras. Porque la venida de Jesús no sucederá antes que venga la apostasía. Y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Y en el versículo 4 queremos enfatizar una idea que nos va a servir para hablar de cómo predicar el Evangelio con la empatía necesaria, teniendo en cuenta a la otra persona. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Dios y proclamará que Él mismo es Dios. Sin ninguna duda, aquí el apóstol está hablando de una de las doctrinas fundamentales que tienen que ver con la venida de Jesús. No habla del tiempo, pero sí habla de una señal clara y concisa, que es aquella que tenía que producirse, en la cual el impostor se sentaría en el mismo templo de Dios, destruyendo la obra de Jesús en el cielo e implantando templos con sacerdotes, con perdón de pecados, en la tierra. Cuestión que es totalmente contraria, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, al plan verdadero de Dios. Por eso el apóstol seguirá diciendo, no os acordéis o no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía todas estas cosas, y ahora sabéis que lo que está deteniendo a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Y la segunda parte, porque ya esta separación de la ley está actuando secretamente, es decir, el que es el impostor, y si lo estaba en la época de Pablo, mucho más lo está en nuestra época, porque ya se desarrolló completamente la apostasía durante toda la Edad Media. Pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino definitivamente. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes, señales, milagros, prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber escogido el amor de la verdad para ser salvos. Hay quienes se deleitan en buscar cosas o actitudes que están mal para los demás. Y no solamente es el instigador de la gran apostasía, que es el gran enemigo de Dios,
sino que hay personas que intentan imponer sus criterios sin tener en cuenta el mensaje bíblico. El apóstol Pablo era todo lo contrario. Buscaba siempre el mensaje positivo para compartir con los nuevos creyentes o con las comunidades que se habían formado con anterioridad. Nosotros, como mensajeros del Señor, no llevamos un mensaje que sea nuestro. No llevamos un mensaje que se base en nuestras concepciones. Por eso, cuando enfrentamos el Evangelio con otras personas, tenemos que tener una empatía especial. Hay que tener en cuenta las circunstancias, el momento, la visión de la vida que tiene esa persona. La verdad tiene que ser situada siempre a través de un corazón tierno y una piedad desbordada en el corazón de las personas que escuchan el mensaje sobre la salvación en Cristo Jesús. Eso no lo olvidemos, porque es realmente trascendental e importante. Y acabamos. Por esto Dios los envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creen a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el resultado de muchas personas que no aceptan la verdad cuando se les presenta. ¿Y cuál tiene que ser la función, como hacía Pablo, hacia ellos? Respeto, cariño y entender, inclusive, su incapacidad en ese momento para anunciar el Evangelio. Es importante que tengamos en cuenta esta realidad. La verdad tiene que ser presentada sobre todo con amor. Y esto es importante también, para que no nos confundamos en los aspectos fundamentales hacia los demás. ¿Y quién, nos dice en 1 de Pedro 3:13, y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aún así sufrís a causa de la justicia. Sois bienaventurados. Esta idea me parece realmente trascendental. Los escritores del Nuevo Testamento, entre ellos los apóstoles, nunca hicieron que el amor predominara sobre la verdad. Sin embargo, combinaban verdad, amor, gracia, ley, compasión y honestidad de forma que pudieran ser aceptadas en el corazón de la persona con la cual se cruzaba en su camino de la predicación, para no crear ni falsas expectativas, ni crear enfrentamientos que no son deseables a la hora de predicar el Evangelio. Es muy triste que dos personas se sienten a hablar de la Biblia y acaben enfrentándose entre ellos. Esa no es la función del Evangelio. La función del Evangelio es tratar a los demás como los trataba Jesús. Y nunca un enfrentamiento con la palabra de Dios en la mano. Es una buena receta para compartir con otros. No lo olvidemos. Es importante no olvidar esta idea. Sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. Y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo lo que os demande. Pero sobre todo acerca de nuestra esperanza, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros sean
avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Pedro llegó a comprender, a pesar de su carácter impetuoso, que el Evangelio no se impone, el Evangelio se comparte. Y tener en cuenta las características de las personas es importante para la vida de cada creyente. No somos mejores que ellos. El conocimiento de la verdad nos acerca a Jesús y Jesús trabaja en nuestra vida. Cuando consigamos compartir con otros esa verdad absoluta, de que lo que transforma la vida del ser humano no es él mismo, sino que es Dios trabajando a través de Jesús en nuestra vida, trataremos con mucho más amor aquellos que tomen una decisión o tomen otra, enfrentándose a la evidencia del texto bíblico. Mansedumbre, reverencia, buena conciencia, es el mejor antídoto contra todo aquello que nos aleja de Dios. Porque mejor es que padezcáis obrando el bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando el mal. Esta es la característica fundamental para poder compartir con otros el Evangelio. Porque también el Mesías, y pone el ejemplo, padeció una vez por todos los pecados. El justo por los injustos, para llevar a Dios. Jesús muerto en la carne, pero dado vida en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron, cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través de las aguas. El apóstol desarrolla esta idea. El bautismo que corresponde a esto os salva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías, quien, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndose sentado o sometido a ángeles, autoridades y todas las potestades celestiales. Esa es, finalmente, la gran verdad que el apóstol quiere compartir con nosotros. Diciéndolo de otra manera, necesitamos, en primer lugar, saber en lo que creemos. En segundo lugar, por qué lo creemos. Y en tercer lugar, poder explicar lo que creemos y por qué lo creemos. Esta idea es importante. Y ya no dependerá la aceptación de otra persona, sino creará en nosotros una sensación de respeto hacia aquellas que aceptan o no aceptan el Evangelio de Dios. El último versículo que vamos a estudiar, Romanos capítulo 15. Un texto importante que vamos a poder compartir también con otros en nuestro camino hacia el conocimiento de la verdad. El apóstol nos dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también el Mesías os aceptó para gloria de Dios. Es verdad que el texto en su original se refiere a las aceptaciones dentro de la comunidad religiosa. Eso es cierto.
Pero sin traicionar a la inspiración, también podemos decir que esa misma actitud el creyente tiene que tener para las personas con las cuales tiene el privilegio de compartir el texto. Tenemos que entender una idea que resulta trascendental en la Biblia. Debido a que Jesús nos ha perdonado y ha aceptado a cada uno de nosotros, podemos negarnos a aceptar y ayudar a la persona que se encuentre con Jesús para que Jesús haga lo mismo que hizo con nosotros. Con relación a sus pecados, sin ninguna duda, debido a que Jesús nos recibió, es que podemos recibir a otros, incluso a pesar de los defectos del otro. Creo que esta idea es realmente trascendental para que podamos comprender la dimensión de lo que estamos analizando con los textos bíblicos. Aceptaos los unos a los otros, siguiendo el ejemplo de Jesús en vuestras vidas. Porque os digo que el Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión en favor de la verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorificaran a Dios por su misericordia, como se ha escrito. Por tanto, yo te confesaré entre gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez, 15:10 de Romanos. Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y ensalzadlo pueblos todos. Y otra vez, citando a Isaías, dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. A menudo es necesario confrontar amorosamente a otros individuos con las verdades de la verdad. Esa verdad bíblica. La verdad, como nos dice en el texto, presentada humildemente, con el mismo espíritu de Cristo, con una actitud amorosa, es la que gana corazones y cambia las vidas. Si lo hacemos así, y en ese momento la persona no acepta el mensaje de Jesús, es porque no es su momento. Y como Dios no los puede obligar, nosotros tenemos que aceptar esa situación, como Jesús aceptó a todos aquellos que no le siguieron en su vida y en su resurrección. El apóstol nos recuerda: así, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. La verdad presentada con los argumentos necesarios, nos ayudará a entender definitivamente el plan de Dios para nuestra vida. El privilegio que Dios nos concede de poder hacer la misma función que hizo Jesús y sus discípulos se convierte en un objetivo de nuestra vida. Pero no olvidéis, la verdad, sin dejar de ser verdad, y con un testigo fiel, hay que repartirla, hay que compartirla con la dosis de empatía y amor necesaria para dar tiempo al corazón de la otra persona para que se encuentre con Jesús
en ese momento o en un momento posterior. Estoy convencido de que el estudio de hoy no va a caer en un lugar inadecuado, sino que nos va a ayudar a seguir trabajando para gloria y honra de Dios. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir con otros lo que tú has hecho en la vida de cada uno. En tus manos nos ponemos, Señor, para ser instrumentos en tus manos para comunicar el mensaje bíblico de salvación a los demás. Señor, que podamos desarrollar la empatía, el amor, el cariño, para poder siempre, Señor, estar a tu lado y llevar junto a ti a esas personas, Señor, que necesitan también encontrar la salvación. Gracias por todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y tenemos una cita para el próximo capítulo de la serie. No te la pierdas. Juntos seguiremos creciendo.